Seguramente te has encontrado muchas veces en la situación de que estás en la cama y sientes ansiedad, sientes que no estás pudiendo dormir, te estás frustrando y cada vez te estás poniendo más y más nervioso. Una de las claves principales es saber gestionar esta situación para poder conseguir superar el insomnio. Mi promesa con este vídeo es que aprendas a gestionar esta situación y aparte cojas confianza con tu habilidad de caer dormido, para poder salir del bucle de ansiedad y ver si realmente tienes la preocupación de tipo 2. Esto me ayudó muchísimo a mí y aparte a muchas otras personas con las que ayudo a que puedan conseguir otra vez su descanso, a poder gestionar mejor la situación y poder llevar esta ansiedad de una manera en concreto y poder no ponerse nervioso antes de dormir ni coger este nerviosismo, esta ansiedad y esta activación. Si aún no me conoces, yo soy Gerard Santacreu y ayudo a personas con insomnio a superar su proceso y a poder descansar. Por cierto, si quieres acceder a todos nuestros recursos gratuitos, ya sea test para identificar qué tipo de insomnio tienes, al protocolo en audio que puedes seguir en noches de ansiedad y de insomnio, las 3 claves para rendir al día siguiente de una noche de insomnio y muchas más herramientas que te ayudarán en este proceso, simplemente te dejo un enlace abajo en la descripción donde puedes acceder a ellos. El primero es recuperar la confianza de que puedes dormir por ti mismo. El segundo, cómo gestionar todas estas situaciones de ansiedad y de preocupación cuando estás en la cama para que puedas responder cualquier pregunta que te surja. Y el tercero, cómo lidiar con el sobrepensamiento por la noche. Vale, vamos a empezar el primero, que es cómo recuperar esta confianza. Y para identificar cómo recuperar esta confianza, primero tenemos que ver qué cosas son las que nos rompen esta confianza, qué creencias, qué acciones son las que nos están quitando esta confianza. Una de las más típicas y que realmente nos limitan muchísimo en nuestro proceso de recuperar nuestro descanso y superar el insomnio es creer que nuestro problema no está relacionado con la ansiedad y que es puramente fisiológico. Con esto me refiero a que te piensas con toda certeza de que tu problema es realmente fisiológico o que tienes algún desajuste en tu horario o que realmente es algo que no depende de ti, que es algo que tu cuerpo y tu mente se está equivocando o tiene algún problema que aún se tiene que arreglar. Esta creencia nos provoca un problema muy grande, que básicamente es que si tú crees profundamente que tu problema está relacionado con algo fisiológico que tú no tienes ninguna posibilidad de cambiar, no vas a poder cambiar ni solucionarlo. Claro, si tú te piensas que tienes un desajuste hormonal que solo el médico te puede solucionar, ahí entra un problema, que tú no coges responsabilidad de la situación. Y sé que aceptar esto es duro y realmente no es fácil, sé que no es fácil, pero es muy importante empezar por aquí. Que si tú realmente piensas que tu problema no tiene nada que ver con nada psicológico, ni que tu ansiedad es nula y que no te pasa nada con tu ansiedad y que realmente es fisiológico y que ya lo solucionará el médico cuando vaya, ahí literalmente te estás limitando muchísimo a poder solucionar este problema. Y si aún no has ido al médico, te adelanto que cuando vayas al médico o al médico de cabecera, te van a recetar cualquier antidepresivo, cualquier medicación que te va a meter más en el problema. Te lo adelanto. Yo ahora mismo no te estoy dando ninguna recomendación médica, ni tampoco te estoy diciendo que dejes de hacer nada. Simplemente te estoy dando mi opinión y mi experiencia con las personas que van a pedir esta medicación y luego se arrepienten porque han empeorado mucho más su problema. Esto va desde opinión y desde mi experiencia. Entonces es muy importante tomar responsabilidad de este problema y no tirar las piedras al tejado de las otras casas, sino tomar responsabilidad y pensar que realmente nuestro problema está en la ansiedad y en que no estamos sabiendo cómo gestionar esta situación. Porque hasta que no aceptes esto, este problema no se podrá solucionar y no podrás coger confianza en tu proceso. La segunda creencia que nos limita muchísimo es creer que cuando tú consigues dormir, no lo has conseguido tú, que ha sido causa de alguna cosa que has hecho o de algún factor externo o de tal cosa que has probado, tal medicación, tal suplemento, que todo ha sido responsabilidad del suplemento. Ya te adelanto que todas las veces que has conseguido dormir bien ha sido responsabilidad tuya, ha sido cosa tuya, no ha sido por ningún suplemento. Si alguna vez has tomado algún suplemento o alguna cosa que dices, ¡guau, esta noche he dormido súper bien!, seguramente es porque has delegado la responsabilidad de caer dormido al suplemento. Te pongo un ejemplo. Vale, yo me tomo esto que estoy súper consciente y súper seguro de que me conseguirá que duerma. Entonces, si yo estoy tan seguro de que eso lo va a conseguir, ¿por qué me tengo que preocupar luego cuando me meta en la cama? Si sé que esto lo va a conseguir, le doy mi responsabilidad y mi capacidad de dormir y la responsabilidad a esta pastilla o a esta melatonina. Claro que luego duermes porque tu preocupación se relaja porque estás delegando este problema a una medicación o a un suplemento. ¿Y cuál es el problema? Es que cuando esto te empieza a fallar, empiezas a dejar de creer en el medicamento o en el suplemento y aparte, ya desde un principio nunca has creído
que tú has conseguido ese sueño, que siempre que lo consigues es por otra causa o por otro factor. Entonces, tener en cuenta que todas las veces que has conseguido dormir ha sido realmente por ti, tú lo has conseguido. Necesitas coger esta confianza y realmente el único que produce tu sueño es tú, eres tu cuerpo. No hay nada que te pueda producir el sueño que no seas tú, realmente tu cuerpo es el que produce el sueño. De esta manera puedes conseguir confianza y dejar de delegar la responsabilidad a factores externos. La tercera creencia es creer que no puedes hacer nada productivo con tu día si duermes mal. Esto es algo que veo muchísimas veces y esto muchas veces nos impide coger confianza en nosotros mismos. Con esto quiero que recuerdes un día que has dormido súper bien, un día que literalmente has dormido las 8 o 9 horas y realmente han sido un sueño profundo. Y estoy seguro que han habido muchos días de estos en un pasado o incluso en un reciente presente. Y ahora que pienses en uno de esos días en concreto, en uno que hayas dormido súper bien y que tu día te haya ido fatal, que nada te haya salido, que estés súper torpe, que realmente tengas una conversación, que la estés cagando, que nada te salga bien y que parece literalmente que te salga todo mal. Y ahora quiero que pienses en un día que has dormido fatal, que quizás has dormido 2 horas, te ha costado mucho dormir, mucha ansiedad y que al día siguiente has conseguido cosas muy increíbles, como sea conseguir hacer esta reunión, hablar con esta persona, ir al gimnasio y ser productivo. Con esto, ¿a qué quiero llegar? Básicamente, hacerte ver que cuando tú duermes fatal, cuando tú duermes mal, también hay la posibilidad de conseguir cosas buenas. Y que también, por ende, cuando tú tienes una noche muy buena de sueño, también puede ser que el día te vaya fatal. Y esto nos llega a la conclusión de que el sueño no es el determinante 100% de cómo nos va a ir al día siguiente. Entonces, no determina las acciones que vamos a hacer al 100%. Obviamente, sí que es un hándicap el hecho de que duermas menos o que duermas mal, pero eso no inhabilita el hecho de que puedas hacer X, Y o Z. Y sé que esto te puede traer un poco de rechazo porque puedes pensar, guau, este tío no entiende que realmente cuando tienes una noche muy mala no te tienes ganas de nada. No, yo soy muy consciente de esto, yo también he pasado por esto y realmente sé que cuando duermes fatal no tienes ganas de nada. Pero el hecho de tú ser consciente de que el sueño no es lo que determina 100% cómo te va el día, te da esperanzas para seguir haciendo las cosas, para tirar adelante, para saber que puede ser que las cosas vayan mal o puede ser que vayan muy bien, que eso no determina tu día. Si tú empiezas el día ya pensando, todo me va a ir mal, no voy a poder hacer las cosas que quiero, esto te determina mucho y acabas perdiendo la confianza contigo mismo. Y ahora pasamos a la segunda clave, que es cómo responder cualquier pregunta o cómo saber qué hacer en cada situación. Y aquí vamos a identificar dos tipos de pregunta. Los tipos de pregunta de ¿debería hacer esto? Y el tipo de pregunta de ¿por qué me está pasando esto? Estas dos preguntas son las que más nos hacemos cuando tenemos una situación de insomnio y son las que se pueden responder siguiendo dos pilares, dos principios. Seguramente si ya estás viendo este canal ya sabes la importancia que tiene la ansiedad, la implicación que tiene el miedo y la implicación que tiene la lucha y huida. Si aún no has visto ningún vídeo mío, voy a hacer un pequeño resumen para que puedas entenderlo y no perder el hilo. Hay dos principios claros que tienes que entender. El primero, el de los esfuerzos del sueño, y el segundo, el de la supervivencia. Resumidamente, el de la supervivencia es que nuestro cuerpo literalmente está hecho para poder sobrevivir. Cualquier función de nuestro cuerpo está hecha para poder tirar adelante nuestra especie, para poder tirar adelante nuestra vida y para poder reproducirnos y para poder sobrevivir. Ahí entra mucho la implicación del mecanismo lucha o huida, que es el mecanismo que nos activa toda la ansiedad, todo el miedo que tenemos a no dormir y el hecho de que aparezca esta activación. El principio del esfuerzo, de los esfuerzos del sueño, básicamente es que nuestro insomnio se ha producido por el hecho de intentar esforzarnos por solucionar este problema. Y lo único que necesitamos entender es que el sueño es un proceso natural que simplemente aparece y que no tienes por qué esforzarte. Literalmente el hecho de esforzarte es lo que te provoca que no puedes dormir y que luego se active el mecanismo de lucha y huida. Estos dos son nuestros pilares, los pilares para entender qué es lo que está ocurriendo con nuestro insomnio. Entonces, cuando tenemos alguna pregunta de por qué me está pasando esto, tenemos que requerir al principio de la supervivencia. Por ejemplo, si estás en la cama y te estás preguntando por qué estoy activo, por qué me está pasando esto, por qué siento esta ansiedad, por qué tal, tienes que recurrir a la respuesta de la supervivencia. Vale, me está pasando esto porque mi cuerpo está activando el lucha o huida y simplemente lo que tengo que hacer es desviar la atención y hacer otra cosa. Para poder entender qué es lo que nos está pasando, siempre tenemos que recurrir a este principio de la supervivencia y del lucha o huida, que es básicamente el inicio de nuestro problema. Si tienes la duda de ¿por qué me está pasando esto? Vale, esto te está pasando porque tienes activado el mecanismo de lucha o huida.
¿Por qué estoy preocupado antes de que aparezca ni siquiera la noche? Porque tu cerebro está preocupado por si esta noche podrá dormir o no, porque le tiene miedo, porque está luchando, huyendo, porque tiene ansiedad, porque tiene miedo otra vez y porque realmente se está activando cuando tendría que estar durmiendo. En cambio, cuando tenemos cualquier pregunta sobre ¿deberíamos hacer esto? ¿Debería hacer esto? ¿Qué es mejor, esto o esto? Esta pregunta siempre se responde con el pilar del esfuerzo del sueño. Como hemos dicho antes, los esfuerzos del sueño son los que nos meten en este insomnio y que fuerzan la activación de lucha o huida. Lo importante es que cuando tenemos una pregunta de ¿debería hacer esto?, siempre tienes que preguntarte la intención. ¿Debería hacer esta meditación antes de dormir? Pues la respuesta es, si te estás esforzando por conseguir el sueño, no. Si lo haces porque te gusta, sí. Es tan sencillo como esto. Así podrás saber exactamente qué actividad tienes que hacer o no antes de dormir o durante el día, porque eso también puede pasar durante el día. Puede pasar que estés haciendo deporte siempre cada día y para intentar cansarte y llegar más cansado a la noche para intentar dormir. Y esto sigue manteniendo toda la activación que tienes durante la noche. Puede venir desde la mañana, desde el momento en el que haces deporte en la mañana, puedes ya estar intentando evitar el sueño, intentando evitar el insomnio, y eso es lo que provoca luego la actividad. Entonces, preguntarnos siempre cuando tenemos una duda de debería o no debería, preguntarnos siempre la intención. ¿Lo estamos haciendo para intentar dormir? Vale, pues no lo hacemos. ¿Lo estoy haciendo porque me apetece? Pues vale, pues venga, vamos a hacerlo. Literalmente con estos dos pilares puedes responder cualquier pregunta que tengas sobre el insomnio. Si entiendes bien el principio de la sobrevivencia y el principio de los esfuerzos, de que el sueño es algo natural y de que estamos hechos para sobrevivir y que tenemos el mecanismo de la lucha-huida, literalmente puedes responder cualquier pregunta. Obviamente siempre ayuda mucho la certeza de que te lo diga un profesional o alguien que entiende mucho sobre el tema, pero puedes responder cualquier pregunta de momento accediendo a estos dos pilares. Y ahora vamos a ver cómo gestionar cualquier situación de sobrepensamiento y una técnica que te va a ayudar mucho de manera práctica. Que ya está bien de hablar solamente de teoría, así que vamos a hablar de algo que puedes utilizar a partir de hoy por la noche. Aparte, si quieres, también tienes el audio que puedes hacer, el protocolo en audio que puedes ponerte cuando estés entrando en ansiedad, que lo tienes abajo en la descripción, pero si no, también puedes aplicar la difusión cognitiva, que básicamente es una técnica que te va a ayudar mucho a desapegarte de los pensamientos y a poder dejar ir y conseguir dormir. Te advierto que esta técnica te va a funcionar mucho mejor dependiendo del tipo de insomnio que tengas y realmente del tipo de persona que seas, así que es muy importante aplicarla realmente cuando es necesario. Esta técnica se aplica justo antes de que empieces a sobrepensar, entonces es muy importante identificar los pensamientos que tienes justo antes de dormir. Porque puede ser que tu insomnio aparezca por un gatillo. ¿Qué es un gatillo? Un pensamiento en concreto. Por ejemplo, puede ser, ¿esta noche conseguiré dormir o no? Pues este pensamiento puede iniciar toda una espiral de pensamientos intrusivos y de sobrepensamiento. Entonces, lo más importante es primero identificar cuál es nuestro pensamiento más recurrente que tenemos antes de dormir y a partir de ahí aplicar la difusión cognitiva para evitar entrar en este bucle. La difusión cognitiva es algo que parece muy simple y muy sencillo, pero realmente es algo que puede aportarte muchos resultados y desapegarte mucho de estos pensamientos. Así que no ignores el poder de esta herramienta porque te puede parecer muy sencillo, pero realmente funciona y muchísimo. Cuando aparezca este primer pensamiento, que normalmente son pensamientos mucho más tranquilos, que no son tan intrusivos, que no son tan negativos sobre todo, tienes que aplicar la repetición de la frase. Por ejemplo, si tú piensas, vale, ¿será que podré dormir esta noche o no? ¿Será que realmente tendré insomnio otra vez o no? Este pensamiento lo identificas y lo que haces es repetirte en tu cabeza, estoy pensando en si podré dormir o no. Y te desapegas y no vuelves a pensar en eso. Y dices, vale, he pensado esto, ya está. Y ahí simplemente puedes recordar que este es un pensamiento que tiene nuestro cerebro porque está intentando sobrevivir y porque se está preocupando y simplemente entender que esto es así y simplemente, vale, mi cerebro está activando este mecanismo, está pensando esto. Y te lo repites una vez. Si vuelve a aparecer la misma duda, te lo vuelves a repetir. Mi cerebro está pensando esto, estoy pensando esto, estoy pensando que me está pasando esto, estoy pensando esto. Te lo repites. Y cada vez que aparezca un pensamiento, te lo repites y le quitas importancia. Esto te va a ayudar mucho a no apegarte al pensamiento, a verlo desde una perspectiva mucho más externa y a no ser parte del pensamiento, a no sentirte identificado con el pensamiento, a no sentirte identificado con lo que estás pensando. Y eso te ayudará muchísimo a no entrar en este bucle. Si piensas que no eres tú el que está generando esto, simplemente que es tu cerebro el que está intentando defenderse,
ahí te estás desapegando de este pensamiento y cuanto más te desapegues, menos vas a entrar en este bucle y menos te vas a empeorar estos pensamientos. Porque seguramente de este pensamiento acabes pasando a nunca voy a poder dormir, esto es horrible, estoy harto. Todos estos pensamientos que luego agravan mucho la situación y que ya cuando estás dentro es mucho más difícil salir de ello. Entonces, es importantísimo que identifiques cuando estás en el principio de este sobrepensamiento o en el final, porque esta técnica realmente es efectiva cuando estás en el principio del sobrepensamiento. Porque cuando estás pensando en si hoy podrás dormir o no así tranquilamente, hacer esto te funciona para no entrar. Pero si esto no te ha funcionado en esta noche y llega un punto en el que ya estás en pensamientos muy negativos como que nunca voy a superar mi insomnio, ahí esto ya no funciona. Tendríamos que hacer otra cosa en esta situación. Hay algo que tienes que tener muy en cuenta también, es que esta estrategia es a largo plazo. Primero de todo tienes que aprender a desapegarte de este pensamiento. Con una noche en que lo pruebes hoy, seguramente lo más posible es que no consiga que te duermas. Tampoco tienes que hacer esta estrategia para conseguir el sueño, sino para aprender a gestionar estos pensamientos intrusivos. Porque si haces algo para intentar conseguir el sueño, ya estamos otra vez en el mismo problema. Simplemente hacerlo cada noche para aprender a gestionar estos pensamientos y quizá cuando lleves un mes haciendo esto y desapegándote de este pensamiento, conseguirás no entrar en este bucle. Piensa que con un mes de probar esto, poco a poco, con paciencia y realmente no apegándote a los pensamientos, puede ser que con solo un mes consigas recuperar tu descanso y dormir. Literalmente esto es tan poderoso, o sea, puede ser literalmente que dejes de tener insomnio durante 2 o 3 años gracias a que has aplicado esto y que has aprendido a gestionar tus pensamientos. Así que no le quites importancia si realmente crees que te puede ayudar. Llegados a este punto, si quieres que te ayudemos a encontrar el origen de tu insomnio para saber qué exactamente tienes que hacer para poder gestionar esta ansiedad y todas estas situaciones, específicamente en tu caso y para que no tengas que estar perdiendo el tiempo probando 1000 cosas, la posibilidad de empeorar la situación, tienes abajo un enlace que te lleva a un calendario donde puedes agendar una llamada conmigo o con alguien del equipo para ver si te podemos ayudar. Por cierto, si quieres acceder a todos nuestros recursos gratuitos, ya sea test para identificar qué tipo de insomnio tienes, al protocolo en audio que puedes seguir en noches de ansiedad y de insomnio, las 3 claves para rendir al día siguiente de una noche de insomnio y muchas más herramientas que te ayudarán en este proceso, simplemente te dejo un enlace abajo en la descripción donde puedes acceder a ellos. Así que espero que esto te haya ayudado muchísimo y nos vemos en los próximos vídeos.